En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Bueno, yo voy a retomar un tema que el otro día hablé, pero que nuevamente retoma interés, precisamente porque he visto que además del tema del salario de la Superintendencia de Electricidad, se ha hecho énfasis en el aumento de salario en la Superintendencia de bancos y en otra de las superintendencias que ahora no retengo la memoria. Y precisamente quiero retomar el punto que hablaba el otro día de los contextos y más llamar la atención de que estamos satanizando el aumento de salarios, y eso es un tema delicado en cierto modo. Y lo digo delicado porque no es un tema de ahora. Esto no es una discusión que ha comenzado. Esta es una discusión que es recurrente. Cada cierto tiempo vuelve al tema de que si tienen que ganar más o menos del presidente, que cómo es posible que haya instituciones que estén ganando más que el presidente, porque precisamente está la parte de la ley que hace referencia a este tema. Y en el caso, por ejemplo, de las superintendencias, hace un momento la semana pasada les comentaba que son órganos reguladores. En el caso de electricidad, pues su presupuesto no viene del Poder Ejecutivo o del presupuesto nacional, sino de los recursos del sistema eléctrico. En el caso de las superintendencias de banco y las demás superintendencias, que son también órganos reguladores, pues los ingresos también vienen de estos sectores. Y quise precisamente tomarme un artículo que publicó en Acento el señor Rafael Gómez Mazara, quien es economista, precisamente hablando de los salarios, la eficiencia de la industria eléctrica y la captura de los reguladores. Pero quise más enfocarme en un aspecto, que es que los órganos reguladores tienden a ser descentralizados, autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además de que tienen la capacidad para adquirir, ejercer derechos, contraer obligaciones, están sujetos a normas de transparencia, rendición de cuentas, respeto a los recursos que se manejan y la decisión de regular, de dictar, de emitir dictámenes en casos de la regulación. Y es delicado, señores. Los órganos de regulación, en este caso me voy a enfocar más en los órganos de regulación, pero voy a hablar en contexto, en sentido general. Satanizamos el tema de aumento, que tengan salarios más altos que otros, sin ver el contexto en sentido general. Un órgano rector es el responsable de trazar las políticas y tener bajo cuidado a las entidades que están bajo su responsabilidad. El Banco Central, que es siempre un referente de la gente, que el gobernador gana más de $1 millón mensuales, y que el gobernador, y que el gobernador, y que el gobernador. El gobernador del Banco Central es el responsable de la política monetaria en la República Dominicana, que es el que rige a toda la banca en sentido general. Entonces, el gobernador tiene a su responsabilidad la banca y el tema económico de República Dominicana por completo a su cargo. Lo que pasamos, lo que no pasamos, y lo vemos en los discursos, de hecho, los políticos. La superintendencia de bancos también está por la misma línea, porque tiene que regular a la banca privada y la banca estatal, que es la que tiene clientes y maneja una gran cartera de recursos, que entonces tiene también unos ejecutivos que tienen unos salarios bastante elevados. En la superintendencia de electricidad, la superintendencia de seguro, etcétera. Entonces, cuando hablamos de estos órganos reguladores, el salario de los órganos reguladores debe de estar dentro de la media, y eso es un parámetro de hecho internacional que se ha utilizado. Los salarios de los órganos reguladores no deben estar por debajo de las entidades a las que ellos regulan, porque pasaría el famoso, lo que cuestionamos de hecho con el caso de la policía, y yo lo pongo como un ejemplo simple. Cuestionamos de que la policía, siempre decimos, tienen bajo salario y por eso la policía es propensa a recibir sobornos. Pues en el caso de los órganos reguladores, los entes que están a cargo tienen que tener salarios, no digamos de que no puedan recibir sobornos, porque eso es una disposición personal, pero que se tienen que estar garantizadas las condiciones para que el salario que devengan sean competitivos en el sentido de los órganos a los cuales ellos están regulando. Eso por una parte. Recuerdo mucho el caso de un fiscal de la Procuraduría General de la República, que para mí era uno de los más brillantes en tema de lavados de activos, que estaba en la Procuraduría General
General litigaba en la Procuraduría General, investigaba los casos de lavado de activos en la Procuraduría General, pero su salario era un salario deprimente. ¿Qué pasó con ese servidor público, mente brillante, excelente, que tenía la Procuraduría? Se fue a la Superintendencia de Bancos. Y eso es una fuga de talento que también tiene el Estado. Entonces, el Estado como tal no debe, por simplemente ser el Estado, tener un tema de que, no puede tener alto salario. El salario en el caso de los órganos reguladores, y yo abogo por todo el que es funcionario público, el que tenga, tiene que tener un salario competitivo de forma tal de que no sea, esté por debajo de lo que le corresponde a ellos regular. Otro elemento importantísimo en el caso de la regulación, y en México hubo una discusión, de hecho, precisamente cuando llegó el presidente Manuel López Obrador, que también promovía y una ley donde en el que establece que nadie puede ganar más que el presidente, y eso también puso en el debate el tema de los órganos reguladores, el tema de las entidades autónomas, porque una cosa, señores, la igualdad no necesariamente es equidad, y lo que hacemos el ejercicio de equidad e igualdad, decimos, si en el caso de igualdad usted tiene un adulto y tiene un niño y están viendo una pantalla, es un estadio donde hay una pared, en igualdad de condiciones pues estarán los dos frente a la pared, pero el niño no va a ver más allá de la pared porque no tiene la estatura para ello. Ahora, cuando hablamos de equidad, ese adulto y ese niño están frente a la pared, usted le pone unas escaleras o un espacio donde el niño pueda subirse y de modo tal pueda ver hacia más allá de la pared como lo hace el adulto, entonces estamos hablando de equidad. Entonces, no necesariamente igualdad es en este punto lo que estamos hablando de que sea lo justo, sino tiene que ser equitativo, porque cada entidad y cada órgano tiene sus características. Entonces, no satanicemos el tema de aumento de salarios, que de hecho, y también es un punto que se debe de tomar en cuenta, no se hicieron ahora. O sea, yo vi estos aumentos de salarios se han hecho desde el año pasado, cuando la situación económica en República Dominicana no está como lo hemos tenido en este comienzo de año. Entonces, las cosas en sus contextos y cada situación analizada en su justa dimensión precisamente le da un análisis más centrado de lo que se pasa. Satanizar un salario alto no es lo correcto. Lo correcto es ver si se ajusta, si corresponde, si va en la medida de lo que es, y si sobre todo es lo que demanda para que quien esté regulando no esté entonces por debajo de los entes que ellos deben estar supervisando, porque al final entonces lo que tendríamos es una fuga donde y estaríamos diciendo que el Estado no puede ser o no debe ser competitivo, no puede tener esas capacidades, y esos profesionales entonces se vayan al sector privado o a otra área. Fernando. Distrito Informativo.